Bueno, la historia del cristianismo, en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad, en su arte, lenguaje, política, leyes, vida familiar, fechas de calendario, música y en la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que uno conozca la historia de la Iglesia. El inicio de la Iglesia. La Iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, 35 después de Cristo. Jesús había prometido que Él edificaría su Iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la Iglesia, la Asamblea de los Apartados. Se inició oficialmente, 3.000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o prosélitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Por esta razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que los otros grupos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el rey ungido, quien había venido para cumplir la ley e instituir un nuevo pacto basado en su muerte. Este mensaje, con su carga de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. Es muy adecuado decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo del Mesías y predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento trata de la llegada del Mesías y su obra de salvarnos del pecado. Historia: el crecimiento de la iglesia primitiva. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los judíos. El apóstol Felipe predicó a los samaritanos y muchos de ellos creyeron en Cristo. Por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido, pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias durante los siguientes 240 años. Los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. Surgimiento de la Iglesia romana. El emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado tedioso, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano.